En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Continuamos, amados hermanos, hablando o enseñando sobre Lucas capítulo 5. Nos habíamos quedado ayer en el pasaje donde Leví o Mateo fue llamado por el Señor cuando Leví se encontraba sentado en la mesa, podría ser la oficina donde se cobraba los tributos. Y el Señor le dijo, sígueme. Y la palabra de autoridad de Cristo se manifestó en la vida de Leví o de Mateo, que sin mediar diálogo, Mateo se levantó de donde estaba cobrando impuestos y siguió a nuestro Señor. Y cuando llegó a su casa organizó un banquete e invitó a Jesús y también a sus discípulos. Y los fariseos, los escribas, que a causa de que algunos tenían un profundo orgullo religioso, tenían la tendencia de menospreciar y de rechazar al resto del pueblo de Israel que no era como ellos o que no pertenecía a la élite religiosa de ellos. Había en ellos un profundo orgullo que hacía que menospreciara a los demás. Así que no concebían que Jesús, siendo maestro, siendo predicador, siendo también un hombre que era evidente que Dios estaba con él a causa de los milagros, prodigios que el Señor hacía y la manifestación del poder, resucitando muertos y sanando a los cojos y mancos y dando vista a los ciegos, no concebían que Jesús pudiera entrar en la casa de los cobradores de impuestos. Entonces reclamaron a los discípulos y dijeron los escribas y los fariseos, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Entonces respondió Jesús y les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces Jesús sale en defensa de sus discípulos porque a ellos se les dirigió el reproche de los fariseos y escribas. Reprocharon a los discípulos. Y el Señor contestó con una lógica bien clara. Los enfermos son los que necesitan curación, necesitan de médico y de medicina. Los sanos no. No he visto yo en nuestra cultura, en esta ciudad de Ciguatepeque, que los sanos van donde el médico o van al hospital, son los enfermos. Así que el Señor está diciendo que Él vino a llamar a pecadores y que la exigencia de Dios respecto a los pecadores es que el pecador se arrepienta. Yo he llamado a pecadores para que se arrepientan. No he venido a este mundo, dijo Jesucristo, a llamar a justos, sino a los enfermos, a los que reconocen su condición espiritual
de que son pecadores. No es que hubiera justos sobre la faz de la tierra. No es que los fariseos y escribas pertenecieran al grupo de los justos. Es que ellos, siendo pecadores, no reconocían su condición de pecadores. Por lo tanto, como se creían justos en su propia opinión, como se creían la élite religiosa, los santos, entonces no se arrepentían de sus pecados. Pero la verdad es que Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cuando Jesús vino a este mundo, vino a un mundo sumido en ignorancia, en oscuridad, en pecado, en maldad, a un mundo bajo condenación. Lo que el hombre pecador debe de reconocer es su condición de bancarrota espiritual, su condición de pecadores. Y la condición que el Señor establece para que el pecador pueda ser perdonado es lo que el Señor dijo. El Señor, cuando comenzó a predicar el Evangelio, decía de esta manera: el tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos y convertíos y creed al Evangelio. Esa era la condición y sigue siendo la condición en toda época, en toda circunstancia, a lo largo del desarrollo histórico del ser humano sobre esta tierra. El mensaje, amados hermanos y amigos, es el mismo. Dios exige de los pecadores que procedan al arrepentimiento. Allí, en la casa de Leví o de Mateo, había una multitud de cobradores de impuestos que necesitaban arrepentirse de sus pecados y escuchar la palabra de esperanza y de vida eterna que es el Evangelio y que proclamaba Jesucristo. Los fariseos y escribas no pusieron atención al mensaje de Jesús. Ellos estaban llenos de orgullo, eran legalistas con la tendencia siempre de estar criticando y condenando a los demás. Por eso le dijeron a los discípulos: ¿por qué es que ustedes han entrado en casa de un hombre pecador? ¿Por qué comen con los pecadores? Bueno, Cristo vino a un mundo de pecadores y Cristo vino y se acercó a nosotros, nos llamó, nos dijo que nos arrepintiéramos y creyéramos en Él y lo hicimos, y por esa causa fuimos sanados, porque el que esté enfermo del pecado busca al médico divino que es Jesucristo, y somos sanados y limpiados de pecado con la sangre que ese médico divino derramó en la cruz para rescatarnos y expiar todos nuestros pecados. Así que tengamos cuidado, porque aquí hay una lección. Aquí nosotros, en este pasaje bíblico, tenemos que reflexionar, porque casi siempre, cuando nosotros que tenemos una ética bastante elevada, porque son normas establecidas por el Señor que rigen la conducta del creyente. Nosotros tenemos una ética elevada, sabiduría, nosotros conocemos la voluntad de Dios y nosotros sabemos que tenemos la capacidad de cumplir con los requerimientos éticos y morales que Cristo ha establecido para su iglesia, para sus hijos, para nosotros. Pero a veces tenemos la tendencia, la tentación de compararnos a nosotros mismos con aquellos que no son cristianos. Y a veces pensamos que somos mejores que aquellos
que no son cristianos, porque aquellos están en el pecado, están bajo el dominio de Satanás y viven como todo pagano vive, en el pecado y en la maldad. Y la tendencia de nosotros, que hemos sido redimidos, santificados y purificados, es criticar o compararnos nosotros con ellos. Eso es lo que hacían los religiosos del tiempo de Jesús, los fariseos y los escribas. Menospreciaban a la gente, a los pecadores, pero Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. A eso vino el Señor. Cuando Jesús vino a este mundo, naciendo allá en Belén, vino a un mundo que ya estaba condenado, a un mundo que era esclavo del pecado. Así que Cristo vino y predicó primeramente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él vino a buscar lo que se había perdido. Él vino a levantar al hombre de la postración, de la muerte espiritual y del pecado. Si el Hijo os libertare, dijo Jesús, seréis verdaderamente libres. Entonces debemos de tener cuidado de no caer en ese orgullo religioso, en esa tendencia de creer que somos mejores que los demás. Si acaso nosotros hemos logrado liberarnos de ciertos malos hábitos y de ciertas esclavitudes de pecado, es por la gracia de nuestro Señor, no porque en nosotros haya habido virtud alguna o poder alguno. Es por la gracia, y por gracia somos salvos y no por obras. No hay nadie mejor que otros. La diferencia entre un creyente en Cristo y uno que no lo es que el creyente en Cristo ha recibido a plenitud la gracia de la salvación que se recibe por la fe en la persona de Jesucristo. Claro, esto no lo entendían los fariseos y escribas, que eran legalistas, que se creían mejor que los demás. Nosotros, cuidado en caer en esa misma tentación o pecado de los legalistas del tiempo de Jesucristo, que eran los fariseos, los escribas y los sacerdotes. Ellos habían formado una élite, un grupo privilegiado que menospreciaban a los demás. Ellos se creían a sí mismos justos y no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno. Todos nos hemos descarriado, cada quien por su camino. Ese es el veredicto divino, el veredicto de la palabra de Dios. Y en el verso 32 Jesús describe su ministerio, el punto focal y central de su venida a este mundo. No he venido a llamar justos, sino a pecadores, para que estos pecadores se arrepientan. Porque cuando el pecador se arrepiente, entonces Cristo le perdona. Y la sangre que Cristo vertió en la cruz le limpia de todo pecado. Luego, entonces, otro grupo de judíos, quizás los mismos religiosos, le dijeron al Señor en el versículo 33 al versículo 39, a Jesús le hacen una pregunta respecto al ayuno. Habían visto que en las escuelas teológicas y religiosas de la época de Jesús, el ayuno era una práctica común. Habían algunos fariseos que ayunaban 2 días. Habían otros fariseos que ayunaban 1 día a la semana y otros 2 días a la semana. Y a veces también ayunaban cuando se proclamaban, cuando las autoridades religiosas del pueblo de Israel proclamaban ayuno. Así que el ayuno
acompañado este ayuno de oración profunda, era una práctica piadosa del pueblo de Israel, una práctica histórica, que desde que Israel fue Israel, ellos se acercaban a Dios en ciertos momentos y épocas del año donde ayunaban y oraban y donde se arrepentían de sus pecados y se humillaban en la presencia del Señor. Entonces le dijeron al Señor, ¿por qué los discípulos de Juan ayunaban muchas veces y hacen oraciones? Es decir, claro, el ayuno va acompañado de oración. La oración se fortalece con el ayuno. Todos los cristianos deberíamos de ayunar. Debería de ser una práctica común. Ayunar, buscar el rostro de Dios, arrepentirnos, humillarnos, clamar a Dios por ciertos motivos que debemos de clamar y fortalecer esta oración con el ayuno. Pero a Jesús le preguntaron, ¿y por qué los discípulos de Juan? Y seguramente habían discípulos de los fariseos, de los escribas, de los saduceos, que practicaban el ayuno. Entonces ellos le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, y asimismo los de los fariseos? Pero los tuyos, tus discípulos, comen y beben y no los vemos que ellos estén ayunando. La respuesta a esta pregunta de Jesús a ellos les dijo, ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen, entre tanto que el esposo está con ellos? El Señor les pone un ejemplo. Una de las fiestas sociales que expresaba gran alegría y regocijo entre los judíos era cuando se celebraba una boda. En una boda hay banquete, hay comida. Siempre ha sido así en todas las culturas humanas. Nadie se pone a llorar en una boda. La gente llora en un funeral, pero no en una boda. Y la gente se alegra juntamente con el novio y juntamente con la novia. Hay gran regocijo, hay música, hay baile, hay alegría, hay vino, hay comida. Y la venida de Cristo al pueblo de Israel anunciaba la inauguración, la entrada, la llegada de la fiesta del jubileo, donde se perdonaban los pecados, las deudas y donde los presos eran libertados. Entonces era motivo que mientras estaba el esposo allí presente, que era Cristo que estaba allí presente, no era motivo para tristeza, para ayuno, era motivo de regocijo y eso era una realidad, hermanos y hermanas. En toda ciudad, pueblo que llegaba Cristo, había gran regocijo, gran alegría, gran manifestación del año agradable del Señor, liberación. Los demonios salían, los enfermos eran sanados y los que habían pecado eran perdonados. Así pues, que Cristo responde así, pero el esposo le será quitado. Está hablando Cristo de su resurrección y ascensión al cielo. Cristo muere por nuestros pecados, resucita al tercer día, está 40 días con sus discípulos instruyéndolos y luego el Señor hace su partida oficial al cielo. Los discípulos, los apóstoles, los creyentes salieron y predicaron el Evangelio en el poder del Espíritu Santo. Entonces sintieron la necesidad de ayunar.
Y desde entonces el ayuno es una práctica común en la iglesia. Es una lástima que en algunas iglesias hasta se predica en contra del ayuno. No, basta leer el libro de los Hechos para ver cuántos textos de las Escrituras nos dan testimonio de cómo los apóstoles y los creyentes en Cristo tenían por costumbre orar y ayunar. Ayunemos, oremos, busquemos el rostro del Señor, porque a veces es necesario, muy necesario, que nuestra oración vaya acompañada del ayuno, porque el ayuno rompe ligaduras y rompe cadenas. Ayune usted, ayunemos todos deberíamos de ayunar, principalmente en la condición social, política y religiosa y moral en cómo estamos nosotros los hondureños. Hay aquí pecados en nuestro país que demandan de nosotros lágrimas, aflicción, orar con gran pasión, con gran dolor, acompañado de ayuno. Hay pecados en la iglesia y en la nación que demandan que nos arrepintemos con gran dolor en nuestro corazón y también en ayuno. Así que, amado hermano, si usted ve que tiene necesidad en su casa, si en su casa hay mucho pecado, si sus hijos están en rebelión y no se han convertido a Cristo, y esto ya es común en la historia de su familia por años y años, póngase en ayuno, ore con ayuno, aflíjase en la presencia de Dios, clame con gran clamor y lágrimas para que su familia sea liberada y para que la nación sea liberada y para que la iglesia donde usted se congrega, si hay pecado allí, si hay frialdad, si hay indiferencia, ayune y ore, ayune y ore. La oración y el ayuno son importantes. No se le olvide que Cristo comenzó su ministerio orando y ayunando. ¿Y cuánto tiempo ayunó? 40 días. Escudriñe la Biblia en el Antiguo y Nuevo Testamento y encontrará usted que era práctica común de que los creyentes, los cristianos, los discípulos, los judíos como nación, como pueblo de Dios, todos ayunaban. Todos ayunaban. Ayune usted, ayunemos todos y busquemos el rostro del Señor. Muy bien, este es el pasaje de Cristo. Cristo no está en contra del ayuno. Él mismo comenzó su ministerio 40 días ayunando, sino que Él dijo, mientras estoy yo aquí, es momento de regocijo porque el esposo está presente. El esposo tiene que morir en la cruz. El esposo tiene que resucitar e irse al cielo. Y mientras nuestro esposo está en el cielo, nosotros ayunamos y oramos para que Dios nos fortalezca, nos llene de su poder, de su sabiduría y para que las cadenas del pecado sean rotas. Dios le bendiga. Dios le guarde, amado hermano. Dios le proteja a usted. Amén. Lo espero mañana. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Sirkenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com.
o al 504-9802-6186. 504-9802-6186.